Ok, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Le estaba contando a las mamás que quizás teníamos como problemas de conexión, pero es normal. A esta hora normalmente también les estaba diciendo que el tema nuevamente para recordarles que es padres en casa, perdón, padres en crisis e hijos en casa. Es un tema que entre Gina y yo decidimos hablar bastante porque sabemos que lo han pedido varias familias, no saben cómo afrontar esta situación desde que los niños están estudiando a través de computadoras, de pronto ha generado algo de estrés, quizás a otras familias los están viendo como oportunidades porque están compartiendo más tiempo con los niños, o sea, hay varios paradigmas, por así decirlo. Y primero te agradezco. Quiero que por favor te presentes para que todos te conozcan antes de empezar con el tema, por favor. Listo, sí. Mi nombre es Gina, yo soy psicóloga. Desde el año 2017 pues decidí enfocarme en trabajar temas exclusivamente de infancia y de adolescencia, pero pues digamos que desde que ya me gradué como psicóloga he trabajado diferentes temas relacionados a familias y pues desde el 2017 decidí hacerlo más que todo de forma online porque me di cuenta que digamos podía llegarle a más personas que a veces no tenían la opción de ir a una consulta o no sabían en qué situaciones era conveniente ir y en qué situaciones no. Entonces, básicamente me di cuenta que había, digamos, muchas dudas sobre temas relacionados a la infancia y la adolescencia porque, digamos, creían que todo era, digamos, ya algo digamos, o propio de la edad o ya era algo ya, digamos, como patológico, ¿sí? Entonces, a la hora de la verdad, pues me parece importante como abordar diferentes temáticas relacionadas a sus hijos para que puedan conocerlos, para que tengan una buena relación con ellos en temas de crianza y también, digamos, para saber cuando hay ciertos trastornos psicológicos que podrían hacer. Digamos, yo les digo mucho que la idea es que reconozcan conozcan cómo son sus hijos y se reconozcan cómo eran ellos en la época en la que también, digamos, fueron niños, fueron adolescentes, porque pues todos y los que aquí se van conectando en algún momento fuimos niños, fuimos adolescentes y tuvimos ciertas inquietudes que a veces no eran como tal ya X o Y trastornos, ¿sí? Entonces, como para romper mitos desde la psicología, pero sin, digamos, sin hablarles raro, sino de una forma muy cercana que pues ellos puedan entender y en realidad, digamos, en el 2017 nació un proyecto que yo tengo que se llama Psicoinfantil Adolescente, donde aprendemos juntos de esos temas. Y la idea es que cada mes ellos me ayudan a elegir qué tema desean aprender para que sigamos aprendiendo juntos sobre un poco más sobre esos hijos que tienen en casa. Cuando hablas de ellos, ¿te refieres a tus seguidores? ¿Haces Sí, un posteo en tu red social, en Instagram? sí, en realidad, digamos, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, mensualmente elegimos juntos cuál, entre dos opciones que yo les doy, cuál de las dos es la que le gustaría más que digamos que hablemos. Y Ok. literal yo digamos, todo lo dirijo de acuerdo a lo que me van diciendo, ¿sí? Entonces, pues digamos, se apoya también de otros contenidos que también les hago en YouTube, en TikTok. La idea es, digamos, hablarles de una forma muy cercana y muy sencilla para que tengan todo, digamos, de acuerdo a la plataforma que necesiten o que usen más y que sea, digamos, contenido así muy sencillo de entender, porque a veces no, digamos que me he dado cuenta que todos los psicólogos no tienden a tener esa forma tan cercana a explicar a las personas, sino explican de una forma muy desde la profesión, pero se olvidan que a veces al frente tenemos un papá, una mamá que no entiende si tú le dices que tu hijo tiene TDAH, por ejemplo, ¿no? Entonces, ir más allá, yo les desmenuzo todo, ¿sí? Entonces, es en lenguaje cercano y muy sencillo para que en realidad sea algo que les sirva y les aporte para sus hogares. Ok, ok, excelente. Bueno, creo que fue una muy buena introducción. Con el paso de este tiempo que vamos a estar, quizás vamos a mencionar nuevamente tu red social para que todas las mamitas también te sigan y también puedan como involucrarse en ese grupo también, como tú dices, de aportar qué tema les gustaría tratar. Sería muy bueno también para que puedas empezar. También quería comentarte
quizás que en el transcurso de este live van a haber preguntas, entonces, y también comentaré a los papás y a las mamás que estén en este momento con nosotras que tranquilos que vamos a llegar a la parte de las preguntas y vamos a orientarlas hacia Gina, o también si yo puedo, con mucho gusto, porque quizás para los que no me conozcan, yo ahorita estoy trabajando mucho la parte de disciplina positiva para familias y también estoy en este momento en formación de proceso de guía Montessori, entonces también podemos apoyarnos un poquitito de ambas. ¿Listo? Entonces, ¿qué te parece si empezamos con este tema que es principal, todo lo que nos ha traído la pandemia a nuestros hogares en relación a nuestra crianza? ¿Qué nos puedes hablar de ese tema? ¿Qué es lo que tú has percibido? ¿Cuáles son la mayor, por ejemplo, problemas que han llegado de los papás hacia ti, que tú has visto? Esas son las mayores preguntas que me llegan todos los días a mí durante la pandemia que tú has podido percibir. ¿Sí me hago entender? Ok. Sí, digamos que justamente hace 2 semanas hablaba con otra psicóloga en un envío que decíamos que literal la pandemia llegó a revolcarnos a todos la vida, ¿no? Entonces no la volteó por completo, no importa qué estuviera haciendo uno, literal fue un cambio muy abrupto y muy inesperado. Sí, nadie estaba preparado para esto y pienso que esa pandemia que comenzó a suceder, pues en general desde el año pasado en la mayoría de los países, ha producido diferentes cambios muy inesperados en la vida tanto de padres como de hijos, entonces movió por completo esa dinámica familiar. Todo sucedió muy rápido, ¿no? Entonces, como nadie nos pudo preparar para ello, me he dado cuenta que eso comenzó a sacar a flote ciertas problemáticas que estaban sin resolver antes de la pandemia y comenzaron a aparecer otras que, digamos, literal, surgieron por la pandemia, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, comenzó a complicarse mucho la parte del uso de pantallas, ¿sí? Muchos expertos han dicho los efectos tan nocivos que tienen en los hijos y eso comenzó a ser prácticamente una obligación para que los chicos estuvieran en el colegio, ¿no? Entonces, y pues, digamos, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría dice ciertos rangos en los cuales es recomendable ciertos tiempos de pantallas, pero con esto, digamos que todo terminó quedando por fuera de esos criterios. También, por ejemplo, muchos chicos también comenzaron a tener regresiones, y pues para los que no saben qué regresiones, se los voy a poner así. Vamos a suponer que, digamos, yo era una niña pequeña que ya sabía ir al baño sola y ya no usaba pañal. Por la pandemia volví a usar pañal y ya, digamos, volví a mojar la cama nuevamente y seguramente tal vez volví a tener que dormir otra vez con papá y con mamá. Agresividad también en muchos chicos adolescentes, porque pues sabemos que a la hora de la verdad la adolescencia, digamos, va muy ligada a estar con los pares o con las personas de su edad y pues prácticamente la pandemia esto se los quitó, ¿no? No es lo mismo que vean a sus amigos por una pantalla que está escuchando por ahí de fondo los papás, a que los vean y puedan tener su momento en el que sienten que pertenecen a un grupo, en el que no están por ahí los papás escuchando, o sí, digamos, y en los papás también, un poco también me he dado cuenta que esos problemas que tenían a nivel de pareja también salieron a flote y sin darse cuenta también afectó no solo a la pareja, sino también a los hijos, ¿no? Entonces, reflexionemos cuántos casos, por ejemplo, aparecieron el año pasado, por ejemplo, de maltrato, ¿no? Exactamente, ya va a ser el miércoles pasado, el 10, de una clase gratuita en un programa que se llama Noche de Psicólogos, y justamente les decía que el año pasado la OMS refería que había alrededor de más o menos 1.000 millones de casos de menores víctimas de maltrato solamente por la pandemia. Y con esto, digamos, yo siempre les digo que con estas cifras yo no quiero asustar a nadie, pero sí es importante que seamos conscientes que a la hora de la verdad se vieron cambios y se vieron cambios de una forma muy fuerte. En la parte, digamos, escolar de esos hijos, la pandemia literal como obligó a los colegios a entrar a esa modalidad virtual 100%, porque pues, digamos, la situación estaba muy complicada a nivel de salud pública y pues era algo necesario. Y pues obviamente yo no soy quien para decir que no, ni mucho menos, pero sí eso
poco, digamos, a pesar de que ahora poco a poco en diferentes países ya están retomando gradualmente las clases presenciales, en lo que pues aquí en Colombia, no sé si en otros países llaman alternancia, que básicamente es unos días tus hijos van presencial, otros días se quedan en casa virtual. No sé si allá también se llama así, Lady. Allá donde... Sí, aquí también está ese programa, que es el programa, aquí honestamente le están haciendo el programa CARE, que significa que cuidan a tus hijos en la escuela. Entonces lo que hacen es, claro, el niño ya puede ir 4 días a la semana, los miércoles ya no tienen clase porque hay reunión de maestros. Entonces lo que hacen es colocar tutores, no necesariamente tienen que ser el maestro principal del hijo. Entonces lo que hace es que el niño va a la escuela y lo sientan frente a la pantalla, sí, la misma actividad, por así decirlo, que está haciendo en la casa con papá y mamá. Ya las escuelas tienen otros tutores, otros voluntarios que hacen ese trabajo y están ahí con tu hijo y que el niño reciba la clase virtual. Eso es lo que está pasando. Hace 2 semanas abrieron el programa ya nuevamente, regreso a la escuela, al aula con la maestra, pero eso no lo están dando en todas las escuelas. Eso son algunas escuelas que están con ese programa, por así decirlo, piloto, y solamente es máximo 6 estudiantes por salón. Entonces, eso es lo que se está viviendo actualmente en el estado de, aquí en Washington. No sé en los otros estados cómo lo están manejando, porque cada estado tiene unas reglas diferentes, pero más o menos es similar a lo que tú estás diciendo que se está viendo allá. O sea, todavía falta mucho. Estiman que quizás para agosto de este año probablemente ya todos los niños puedan volver a estar con su maestra en el salón de clase, porque ya empezaron con el uso de las vacunas, que eso es otro tema. Ya aquí ya las maestras están empezando a vacunar, entonces de pronto para agosto pueda pasar, pues volver como entre comillas la normalidad. Sí, y digamos que eso varía en cada país, ¿no? Porque según lo que tú dices y pues, lo que cada uno en su país ha visto, es que sí, primero varía de acuerdo a cómo está llegando cada país las vacunas, y segundo, también no es que ya en todos los colegios y jardines del mundo ya estén todos los niños y todos los adolescentes yendo normalmente, sino hay algo que le llaman protocolos de bioseguridad, que exige que solo un porcentaje puede estar en cada institución, ¿no? Y digamos, quiero decirles que también me he dado cuenta que pues como es necesario todavía seguir usando esas pantallas digamos, para las clases del jardín o del colegio, también yo he visto problemas de atención sostenida. Y digamos que es atención sostenida. Se los voy a poner así, digamos que ustedes están aquí conectados con nosotras dos, con Lady y conmigo, y se quedan, digamos, todo el tiempo que hagamos el en vivo, por ejemplo, digamos 1 hora. De esa hora, pregúntense, ¿cuánto tiempo pueden tener la atención completamente en el en vivo? ¿Sí? ¿Qué significa eso? El tiempo que pueden tener la atención completa en todo lo que estamos diciendo aquí nosotras, eso es atención sostenida. Que yo, digamos, pueda tener mi cuerpo y todos mis sentidos enfocados en un solo estímulo. Pero ¿qué pasa, digamos, cuando uno está acostumbrado a tener clases presenciales con otros compañeros, con un profesor al frente con el que puede interactuar, y todo eso cambia y ahora es a través de una pantalla? El tiempo de atención sostenida baja, ¿sí? Y por ejemplo, digamos en primera infancia de los 5 años para abajo, dicen que máximo en pantallas lo recomendable son 20 a 30 minutos, ¿sí? Y miren que a veces uno oye jardines que no tienen ese tiempo, sino tienen mucho más. A veces tienen a los niños 2 horas o 4 o incluso la jornada normal. Y digamos, en esto no quiero profundizar mucho porque justo de eso ya, digamos, hice un en vivo antes, pero que es importante que tengan presente que a la hora de la verdad, las, digamos, necesidades de los niños y de los adolescentes son las que tienen que ajustarse a la situación. Sí, digamos que lo importante es darle prioridad a lo que necesitan de acuerdo a la edad, porque yo no puedo pedirle, por ejemplo, a un niño pequeño que esté 4 horas enfrente de una pantalla mientras le habla su profesora, primero, porque a los 20 minutos o a esa media hora ya la atención cayó. Segundo, porque la posibilidad de que aprenda es muy baja. Y tercero, porque pues son niños pequeños. En algún momento querrán salir,
caminar un rato o ir al baño, y es normal, ¿sí? Incluso hay hogares donde yo he visto que esas clases virtuales las tienen los niños y la mamá le tiene el computador, pero mientras tanto el niño por ahí está saltando, porque sí, necesitan movimiento y es algo propio de la edad, ¿sí? Yo, precisamente, por ejemplo, yo no me imagino cuando yo estaba en el colegio, ni siquiera acabando el colegio, no me imagino tantas horas como en el colegio, que yo estaba desde la mañana hasta la tarde, ¿sí? Ujú. Aquí no vamos a hablar de horas exactas porque como hay de diferentes lugares, pero digamos alrededor de las 7 de la mañana del lugar donde cada uno de ustedes está hasta las 3, 3:30 más o menos, que es como la jornada en general de diferentes colegios. Yo no me imagino todas esas horas enfrente de una pantalla, ¿sí? No, es imposible. De por Es sí una... a uno le cuesta viendo al profesor, explicándole ahí Sí. con el tablero, no me imagino una pantalla. Y digamos, me he dado cuenta que tristemente en algunos hogares le dan más atención al rendimiento académico de esos hijos que a las necesidades emocionales que tienen, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto nos importa más lo que nos piden en el colegio que lo que en realidad mis hijos necesitan? Es la Y primera reflexión que yo quiero que hagan, porque es que es muy buena. Es muy buena esa reflexión, ¿sabes por qué? Porque aquí es donde yo quiero aprovechar este espacio para decirle a aquellas mamás o papás que están conectados, que también me ha pasado, me han dicho, ¿qué hago? Es que yo creo, y estoy hablando de la etapa de preescolar, ¿no? Me dicen, yo estoy muy preocupada porque es que yo siento que no están aprendiendo. Entonces, no, y se supone que tiene que en este momento estar en la etapa, por ejemplo, de la lectura. Entonces, y ya no está leyendo o no está haciendo la parte fonética y desde que llegó esta pandemia siento que no aprende, no aprende y no aprende. Entonces, es muy importante decirles, como tú también mencionaba, que primero estemos muy atentos a las necesidades del niño. Sí, yo sé que para muchos papás de pronto es muy prioritario la parte académica, es que se me va quedando atrasado, es que, pero como yo les digo, jamás se van a quedar sin aprender a leer ni a escribir. Eso no va a pasar, ¿sí? Es decir, puede tardar un poquito más, sí, puede que sí, por lo de la pandemia puede haber de pronto, qué sé yo, demoras en alguna etapa del aprendizaje, pero lo que quiero que se enfoquen es siempre en las necesidades del niño, es una sugerencia que siempre se le hace al papá o a la mamá, no como a presionarlo de que entonces estás quedándote atrasado, porque no me estás leyendo, pero porque no estás escribiendo, porque no me estás contando del 1 hasta el 20 si fulanito ya lo está haciendo. Entonces es una presión que empiezan a ejercer con el niño. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Que ahorita es como cambiar un poquitico ese chip y con todo lo que estamos viviendo, con todo que tú estás mencionando, el uso de las pantallas, las horas, la capacidad también mental del niño que quizás no le va a dar para estar más de 20 minutos concentrado, entonces hay que tener mucha paciencia y entender lo que se va a querer parar o va a querer estar haciendo cualquier otra cosa, pero quizás no va a poderle prestar atención a la maestra. Es como esa observación, eso que te quería comentar, perdón, esa intervención, perdón. sí, digamos que en realidad es importante. Yo muchas veces les he dicho que todos los niños o todos los adolescentes no es como una receta de un pastel, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? Digamos, a Lady y a mí nos dan la misma receta y cuando ya ambas vamos cómo preparar el pastel, a las dos nos debe quedar igual y debe saber exactamente igual. Con los hijos no funciona así, ¿sí? Todos no aprenden a leer a la misma edad, a escribir a la misma edad, a caminar a la misma edad, ¿sí? Por ejemplo, digamos, yo tengo una hermana y ella no aprendió a gatear a la misma edad que yo, ¿sí? Y somos hermanas, ¿sí? Y con esto, digamos, ¿qué les quiero decir? Que a veces esas comparaciones o ese tipo de etiquetas lo único que hacen es herir a esos niños y a esos adolescentes, porque pues a la hora de la verdad muchos creen que los adolescentes no, digamos, se lastiman cuando le dicen esas cosas, pero sí se lastiman. Las comparaciones en realidad no dejan a nadie bien, ¿sí? Y a la hora de la verdad eso simplemente es algo que les hiere su autoestima y poco a poco van creando una percepción muy negativa de sí mismos, ¿sí?
Preguntémonos cuántas cosas positivas cada uno se acuerda que le dijeron cuando era niño o cuando era adolescente y cuántas cosas negativas se acuerda. La posibilidad de que nos acordemos más de las cosas negativas que nos dijeron es más alta. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad eso queda como tatuado en esa memoria emocional y luego es esa vocecita que cuando ya uno crece le dice, no, pero es que tú no eres capaz, tú no eres capaz, tú no eres capaz, ¿sí? Entonces a la hora de la verdad digamos que evitemos ese tipo de cosas porque yo muchas veces les he dicho, Lady, en mis redes sociales, a través de diferentes espacios, que aquí no hay que, digamos, que correr, ¿sí? Cada uno va a su ritmo. Y uno como adulto es el que tiene que irlo acompañando y acoplándose a ese hijo o a esa hija, ¿sí? Independientemente de la etapa en la que esté. Ay, pero es que no, todavía no va al baño. Ay, pero es que no aprende a leer. Ay, pero es que todavía tiene problemas para hablar. Pero es que eso no es como un pastel, ¿sí? No podemos esperar que todos lo hagan a la misma edad. Cada uno lo hace a una edad dependiendo del ambiente en el que está, dependiendo la estimulación, dependiendo cómo es el estilo de crianza, porque es bueno que sepan que eso también influye bastante. Si yo paso gritándole, paso golpeándolo, eso en lugar de ayudarlo lo que va a hacer es a generarle miedo y comenzar a evidenciar retrasos en ciertos aspectos. Y ni digamos, no es el objetivo del en vivo de hoy, pero es bueno que sepan que a la hora de la verdad, educar basados en el miedo lo que hace es que se retrasen más que se adelanten, ¿sí? Y la idea es ir de la mano con ellos y ser pacientes. Gina, pero es que yo quiero que haga ABC. No es que haga ABC, él puede que quiera hacer EFG, ¿sí? Sí. Ok, es a su ritmo, ¿sí? Hay, digamos, a la hora de la verdad, Gina, pero en muchos lugares por internet dicen que tienen que hacer tal cosa a X edad. Yo sé, pero cada uno es distinto, ¿sí? Válido. Y a la hora de la verdad, digamos que sí, bueno, que tengan eso en cuenta, porque también en la parte escolar me he dado cuenta que hay muchos profesores que solo explican un tema por Zoom y ya, ¿sí? O sea, lo hablan así enfrente de la pantalla y no más. Y esa es la clase. Y aquí, digamos, no es la idea criticar a nadie, ni mucho menos, pero sí es importante que seamos conscientes que no es igual que el salón de clases, ¿sí? No se genera la misma interacción ni el mismo interés por parte de esos estudiantes y es normal. Y digamos que algo que yo recomiendo mucho es que haya actividades manipulativas o prácticas para que puedan integrar lo aprendido. Digamos, Lady, que pues tú sabes un poco de la parte de Montessori, ustedes lo llaman vía práctica, ¿no? Y justamente con la psicóloga que te contaba que ahorita estaba, que hice hace como 2 semanas un en vivo, ella decía que, por ejemplo, que ellos tienen un jardín y digamos que cuando tienen que tener las clases virtuales, ajustan las actividades que tienen que hacer los niños de acuerdo a lo que tienen en la casa. Entonces, si necesitan que amasen, pues le dicen a los papás que necesita que le ponga harina con la que hacen la masa de la arepa, por ejemplo, o de las galletas, ¿sí? Y a la hora de la verdad son cosas que uno tiene en la mano. O, por ejemplo, si ya son chicos más, digamos, niños más grandes o adolescentes, si yo necesito que aprenda algo de la Revolución Francesa, ¿por qué hablarle yo 3 horas de la Revolución Francesa y más bien decirle lo básico, media hora y el resto? Presencial es una locura. Sí, ¿Cómo digamos, será ahorita? sí, en realidad, digamos, ¿qué diferencia sería si le dicen, ok, vamos a hablar de la Revolución Francesa, hablan media hora, les dicen las pautas de la actividad y le mandan a que vean, por ejemplo, un documental sobre ese tema, ¿no? Digamos que ahorita la oportunidad, como tú decías, es, si bien, digamos, comienza a causar ciertas limitaciones las pantallas, podemos verlo también como una oportunidad en el sentido de que tienen la información así, ¿sí? Obviamente bajo supervisión de los adultos para que, digamos, eviten ciertos riesgos, pero lo importante es apoyarnos en otro tipo de grupos para que, digamos, todo sea mucho más didáctico, mucho más creativo. Por ejemplo, yo se los digo por experiencia propia, cuando yo estaba en el colegio, pues no sucedió nada de esto hace ya varios años, y a mí me explicaron muchas cosas en historia, pero yo de la única que me acuerdo es de la Revolución Francesa porque nos hicieron ver un documental. Fue mucho más sencillo para mí eso que la explicación y leer el texto, porque fue mucho más lúdico, mucho más didáctico. Y acá, digamos, cuando estamos en modalidad virtual, muchísimo
muchísimo más, ¿sí? Eso no es que solo podemos hacer eso con los chiquitos y con los grandes no, también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si necesitamos que hagan, no sé, para alguna materia, necesitan que hagan un árbol genealógico pues, con los álbumes de la familia o con periódicos que tengan ahí a la mano, ¿sí? Digamos que lo importante es que se permita que vuelen esa creatividad para que se genere ese interés y a su vez el resultado sea el aprendizaje, pero no por una calificación, porque yo, digamos, no soy de pensar ese tipo de cosas. Lo importante no es la calificación, lo importante es que aprendan, ¿sí? Entonces, sé que esto no lo ven así muchos colegios y muchos jardines, pero lo importante a la hora de la verdad es que sus hijos aprendan, no que tengan 10 o excelente en todo, ¿sí? Sino que aprendan. No importa si se sabe una cosa o se sabe 20, pero que esa una que sepa o esas 20 que se sepa, le guste, las disfrute y las entienda y puede explicarlas a su manera, ¿sí? Entonces, digamos que pienso que es importante tener eso presente y si te parece, Lady, ahorita me gustaría hablar un poco de los cambios que yo he percibido en los papás y en las mamás por esta situación. Claro, de hecho esa era mi otra pregunta. También, eso es lo que tú vas a mencionar, los cambios y también qué sugerencias o recomendaciones nos das para esos cambios que has notado en los papás. ¿Sí? Como Digamos, que, sí, qué pautas pueden tomar los papás frente a esos problemas que en este momento les está causando todo este encierro y todo este mecanismo de clases virtuales, ¿sí? Como para que sí. puedan sobrellevar un poquito más este Digamos, proceso. yo aquí quiero primero hacerles una aclaración y es que lo importante aquí es ser conscientes que este cambio nadie se lo esperaba, ¿sí? Nadie tenía marcado en el calendario una fechita en la que sabía el día y la hora exacta en la que esto iba a pasar en su país. Por consiguiente, no tienen por qué sentirse culpables si alguna situación o varias en casa no han fluido como ustedes quisieran, ¿sí? Porque es lo normal, ¿sí? En muchas casas eso ha sucedido. Conflictos más, cada vez más frecuentes o que en algún momento el tiempo no les alcanza. Son cosas, digamos, cotidianas que por esta situación se han presentado y raro sería que se no se presentaran. Si acaso los que no Claro. viven en este planeta no se les presentó, pero yo creo que todos los que viven en este planeta de una forma u otra la vivieron. Entonces, saquémonos de esa culpa porque aquí la idea es comprensión, ¿sí? Aceptemos que hemos hecho lo que mejor hemos podido con lo que hemos tenido, ¿sí? Nadie tuvo tiempo para prepararse para todo esto, entonces primero quiero, digamos, dejar esa claridad para que no se sientan culpables por nada de lo que hubieran querido hacer de otra manera y no se pudo, ¿sí? Digamos que no piensen en el hubiera porque el pasado ya nadie lo puede cambiar, ¿sí? Todo se juntó en un mismo espacio, trabajo, casa, hijos, ¿sí? Todo al tiempo. Que a algunos les tocó teletrabajar, o algunos trabajaban en la casa ya y pues los hijos están en el colegio. Fuera de eso, digamos, algunos también tuvieron que sacar a la persona que les apoyaba en casa o también hacer eso en la casa con los hijos ahí. Y entonces, pues digamos que el sistema que se tenía se desorganizó por completo, ¿sí? No funcionó y pues digamos creo que a nadie le funcionó y es digamos esperable que haya sucedido por esta situación, por el mismo cambio abrupto y revolcón que nos provocó a todos y muchos, me he dado cuenta que muchos han comenzado a evidenciar especialmente durante este último año un síndrome de agotamiento parental que le llaman el burnout parental y es que básicamente, sé que eso suena muy raro, pero básicamente les voy a decir qué es para que sepan que muchos de los que están acá tal vez lo han visto o lo han sentido o lo han vivido, o tal vez personas cercanas o los que ya vean más adelante esta grabación. Y es básicamente esa exposición duradera a un estrés permanente simplemente por las labores propias de la maternidad y de la paternidad. Y muchos me dirán, Gina, pero ¿cómo así? Digamos que todos sabemos que la crianza de los hijos sí genera cansancio en ocasiones, pero no todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Todo se fue, digamos, se volvió mucho más exigente, porque era todo el tiempo tenerlos ahí. No salían al colegio porque el colegio era ahí, y luego sus tiempos libres también, luego no podíamos salir, digamos, cuando no estábamos ni estudiando ni trabajando, porque
por las parte de la crisis de salud no era seguro, ¿no? Entonces, básicamente ese burnout parental o síndrome de agotamiento parental, que también lo pueden encontrar así, se evidencia porque hay un agotamiento constante y permanente que excede las capacidades o los recursos que yo tengo como papá, como mamá en la crianza de mis hijos. Y sé que muchos a veces tienden a pensar que cuando hablamos de recursos hablamos de dinero. Y no me refiero a ese tipo de recursos. ¿A qué tipo de recursos me refiero? A la capacidad que yo tengo, por ejemplo, de gestionar mi tiempo, de solucionar problemas, de tomar decisiones, de manejar mis emociones, de resolver conflictos, ¿sí? Y digamos, muchos antes de esta situación posiblemente habrán tomado algún tipo de entrenamiento o de capacitación en algún tipo de esas habilidades, porque ahorita, digamos, con el internet se da mucho esa facilidad y dirán, pero Gina, yo no sé qué pasó, yo ya sabía manejar mis emociones y llegó esto y como que no me sirvió de nada. Es como si no hubiera sabido nada porque las cosas no fueron igual que antes, sino fueron mucho peor. Y a la hora de la verdad, digamos que todo lo que sucede, digamos, perciben que no lo hacen bien. Entonces, por eso sienten que que ese estrés se genera porque exceden las capacidades que tienen, ¿sí? Y obviamente esa carga, digamos, es muy fuerte y más, imagínense que la tiene una sola persona. Supongamos que cada una es una maleta, la parte de trabajo, la parte de la casa, la parte de los hijos, y cada maleta la cargo yo, independientemente yo cuánto peso pueda cargar, si cargo todas esas maletas todo el tiempo, en algún momento el cansancio me va a fastidiar y me voy a caer. ¿Sí? Acá es igual, sino que no es una carga física, es una carga aquí, una carga psicológica, y es, digamos, muchísimo más difícil de afrontar, porque pues físicamente, eh, supongamos que alguno tiene algún problema, digamos, en su trabajo. ¿Cómo se siente uno cuando tiene un problema en el trabajo? Le duele tal vez a veces la cabeza, o le duele por acá el cuello, le duele la espalda, se le ponen los músculos como duros, a algunos se les disparan alergias, a otros se les dispara la gastritis, ¿no? Entonces, algunos sudan más, a algunos se les cierra el apetito. Digamos, igual, pero que sucede específicamente por esa crianza de esos hijos. Y en la parte, digamos, de esos pensamientos, ese agotamiento simplemente le hace creer a uno que uno no tiene la posibilidad de disfrutar esas actividades familiares. ¿Por qué? Porque todo el tiempo aquí tengo. Supongamos que Lady y yo estuviéramos viendo una película o estuviéramos en videollamada porque no podemos vernos por la pandemia. Entonces yo supuestamente estoy hablando con ella, pero mientras ella me habla, yo estoy pensando, tengo que hacer mercado, tengo que hacer aseo, tengo que preparar los materiales para la clase de mañana de los niños, pero no he hecho tal informe, entonces me tengo que acostar más tarde, ¿sí? Y todo es al tiempo, ¿no? Y acá todo el tiempo es como si fuera una vocecita que te dice, tienes que hacer esto, pero tienes que hacer esto, ¿qué estás haciendo ahorita? Entonces, si uno tiene esa vocecita que todo el tiempo le recuerda eso, en realidad uno no tiene la capacidad de disfrutar nada, sea lo que sea que está haciendo, así sea la actividad que a mí más me gusta, se pierde la capacidad de disfrute por completo, ¿sí? Entonces esas actividades familiares no se disfrutan. Así sea, digamos, si nos vemos por videollamada todos para celebrar mi cumpleaños, ¿no? Y en la parte, digamos, emocional, miren esto que es tan importante y que apareció mucho en la pandemia, y es que comenzamos a perder la paciencia con facilidad. Mira, pero es que yo ya no soporto por cualquier cosa, exploto con mi pareja, con mis hijos, yo no sé qué pasa, pero ahora peleamos todo el tiempo. Dicen que yo soy irritable, pero no es eso, es que tengo que hacer esto, lo otro, y siento que el tiempo no me alcanza y nadie me apoya y nadie me entiende. Y entonces, por eso es que han aumentado los casos de maltrato infantil y adolescente en muchas casas, porque las cargas en muchos hogares cayeron solamente en una persona, y la persona pues se mató, ¿sí? Claro, como una bomba de tiempo. Tengan eso presente. No solo es física, salud física, es salud mental. Claro. Sí, es válido. Sí, sí, eso es como una bombita de tiempo que en cualquier momento estalla. Y claro, ahí todas las personas que están alrededor, lastimosamente, sufren. De una u otra forma sufren. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí nos dice una mamá, la verdad, ¿qué tan cierto es eso? Lo que tú estás diciendo, lo que acabaste de mencionar, el último punto.
de que Sí, todo llega a un punto en que es demasiado fuerte. En realidad, digamos que se los digo porque lo he visto y en realidad las cifras no mienten. Y las personas que digamos que preguntan tampoco mienten. Es muy fuerte porque incluso hay personas que a veces terminan cobrándole algo a esos hijos que esos hijos ni siquiera hicieron. Y yo sé que es muy fuerte decirlo así, pero seamos conscientes que hay una frase que a mí me gusta mucho de una experta en productividad que es apenas para esto. Tú puedes con todo, pero no con todo a la vez. Aquí la idea no es ser el todero todo el tiempo 24/7. Porque, ojo, ¿dónde están las horas de sueño? ¿Dónde están las horas de mi familia? ¿Dónde está mi tiempo para mí? ¿Sí? Y yo, digamos, aquí, Lady, si me permiten, me gustaría decirles algo, y es que yo siempre les digo que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Entonces, si ustedes, digamos, en algún momento sienten que en algún momento, llámese por historias pasadas, de su infancia, de su adolescencia, o por experiencias, digamos, difíciles más adelante, han caído en algún momento por equivocaciones, en algún momento con maltrato con sus hijos, sean niños, sean adolescentes, yo quiero decirles que eso se puede prevenir y hay opciones, digamos, muy respetuosas, amorosas con las que, digamos, pueden conectar para que puedan sanar todas estas situaciones. Y justamente, pues, en el link de mi biografía yo tengo un curso que les hice sobre este tema para que sepan que, pues, la idea es romper mitos y darnos cuenta que el maltrato toca en cualquier hogar, ¿sí? Independientemente de los estratos. Entonces hay que decirles como esa invitación. Me parece importante decirles que ese agotamiento o ese burnout parental que evidencian en algunos hogares puede tener consecuencias incluso peores que esa fatiga laboral que a veces, digamos, sufren algunas personas, ¿sí? Y es que, pues como sabemos, la crianza, la educación no descansa. Se es papá desde que ya, digamos, quedan en gestación, pero hasta el último día. ¿Sí? Eso es una labor que no acaba, no hay horario de salida, no hay horario de llegada. ¿Sí? Y digamos, ¿por qué les digo esto? Porque cuando se sufre de estrés en el trabajo, uno normalmente va a la casa para buscar esa paz, esa tranquilidad. A veces un baño en la tina, agua caliente, ¿sí? Como un momento para uno, para desconectarse de todo y dormir tranquilo. Pero ¿qué pasa? Y esa carga que uno siente en el trabajo, si no está ahí mismo en el techo que uno vive. Literal, ¿qué hace uno? ¿A dónde se va? Pues no se puede ir a ningún lado, ¿no? Porque pues es su casa, es su hogar. Y es una bomba de tiempo, como ahorita pues Lady nos decía, y es que yo les digo mucho que eso se vuelve como una tubería. ¿Qué pasa con la tubería cuando no le hacemos mantenimiento? Se comienza a tapar y a tapar y a tapar. Y si seguimos sin hacerle mantenimiento a esa tubería, no solamente se tapa, sino se revienta por algún lado, porque el agua tiene que salir. Y aquí imaginemos que la tubería soy yo, pero el agua es todo eso que yo voy acumulando y acumulando, esas cargas y esas cargas y esas cargas. En algún momento tiene que salir. Mira, pero ¿qué hago? Si en algún momento tiene que salir, entonces no puedo hacer nada. No es que no puedo hacer nada, pero la diferencia no es que no salga, sino cómo puedo hacer para que salga de una forma, digamos, sana. Como les decía hace rato, no hay por qué sentirnos culpables, ¿sí? Sino aprender poco a poco que a la hora de la verdad salud mental también es aprender a delegar lo que sea posible, ¿sí? Yo soy cabeza de familia, yo soy papá, digamos, papá soltero, o yo soy mamá soltera, ok, pero de acuerdo a la edad de mis hijos, ellos también, digamos, pueden apoyarme en ciertos aspectos, ¿sí? Correcto. Uno, o dos, también, digamos, nos podemos organizar cuando no solo viven la pareja, sino también viven otros familiares que ya son grandes conmigo, ¿sí? Y, y aquí no es que si tú haces esto, yo te doy tal cosa, porque acuérdense que pues los premios o ese tipo de recompensas no son tan recomendables, sino que lo hagan porque vamos a, mi amor, ayúdame a que tengamos nuestro hogar bonito, a que nuestro hogar se vea lindo, ¿sí? Porque es nuestro hogar, no es mío nomás, es nuestro. Hagámoslo sentir que pertenecen y que es su espacio, porque no es solo que su espacio sea su cuarto, sino también las salas, los baños, todo el lugar, ¿sí? Y
Y aquí, digamos, la idea no es que entonces, ya entonces el bebé que ni siquiera está gateando, pues coja la escoba, ni mucho menos, pero sí de acuerdo a la edad que tiene, qué cositas puede ayudarme a hacer. Si ya, digamos, sabe dónde van los juguetes de su cuarto, mi amor, hagamos una cosa, mientras yo sirvo la comida, tú ayúdame guardando tus juguetes, ¿sí? Y crearnos rutinas. Ok, Esa era la palabra de tal a tal hora, importante que organicemos cada uno su cuarto. Pero ¿qué es organizar su cuarto? Es poner la cama, es poner la ropa sucia en X lado, es poner los juguetes en tal lado, es lo del colegio, lo ubico en la mesita para estudiar, ¿sí? Es que yo ya esté bañada, vestida, ¿sí? Digamos, tengan presente que cuando son niños muy pequeños, es importante que sea con imágenes porque los niños pequeños son muy visuales, ¿sí? El cerebro piensa, digamos, piensa mucho en imágenes. Entonces, si yo le digo, organiza tu cuarto, eso es muy ambiguo para alguien muy pequeño. Eso ya, digamos, lo puede entender tal vez un adolescente, pero no un niño, digamos, pequeño. Y segunda recomendación, para que tengan presente, importante que haya contacto visual, ¿sí? Contacto físico, presencia plena y un, digamos, momento de juego. ¿Y a qué me refiero, digamos, con eso? Importante que yo no le voy a pedir algo a mis hijos o a mi pareja si estoy ahí con el celular, porque no hay nada de lo que les acabo de decir. No está el contacto visual, porque no lo está. O no le voy a decir algo a mi hijo adolescente, él ahí con el audífono escuchando la música que le gusta, ¿no? Porque no hay. Lo importante es que esa presencia plena, ese contacto físico, ese contacto visual, esté de mí como emisora el mensaje a la otra persona que es la receptora, la que necesito que lo reciba, que lo entienda y que me apoye, ¿sí? Porque entonces si no va a pasar, ay no, pero es que cuántas veces yo le digo las cosas y no me hace caso. Digamos que es como por eso, ¿sí? Y yo también les digo algo y es que una cosa son las cosas urgentes y otra cosa son las cosas importantes. Y eso es algo que, pues, que Ley y yo les cuento en unas cápsulas que yo tengo que le llamo psicotips ahí en Reels, por si las quieren ver, ahí hay varias. Digamos que básicamente, ¿qué es lo urgente? Urgentes son cosas que no podemos aplazar. Necesidades sí, básicas, comer, dormir, bañarse. las necesidades fisiológicas para orinar, ¿sí? Uno no puede aplazar eso, uno no le puede decir a la vejiga, ay no, mañana a las 10, ahorita no puedo. No, no puede. Porque comenzar molestia en algún momento te lo va a obligar a hacer porque es algo que no podemos vivir, ¿sí? Entonces, eso es importante hacerlo y eso es urgente. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es algo que podemos aplazar. Que yo me termine de ver esa serie favorita, ¿sí? Pónganme el nombre de la serie favorita que a cada uno le gusta, porque cada uno ahorita se llama, ¿no? Entonces, y ahorita en pandemia muchos terminaron viendo de series, ¿no? Eso puede esperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Y, sabe, es prioritario. y sabes también, hago un paréntesis aquí en este punto, que eso también lo he tocado con otras mamás, el tema de la limpieza en casa. Entonces es válido que no necesariamente, por ejemplo, un fin de semana pues no pasa nada si no se limpia la casa. Y hay muchas mamás o papás que se estresan y dicen, no, es que yo tengo una rutina y un hábito de que tiene que limpiarse la casa tal y tal día y tiene que ser así. Entonces nos cargamos y nos cargamos de cosas, como tú mencionabas ahorita, una maleta llena de sentimientos, de cargas. Es válido que, por ejemplo, hoy la verdad no voy a comer, qué sé yo, vegetales o mi rutina saludable, pues no sé, quiero hacerme un sándwich o quiero cocinarle un sándwich a todos, entre todos, es válido, o sea, no va a pasar nada porque un día vamos a comer o un pedazo de pizza, que es una comida chatarra, como le dicen las personas, es válido. Entonces es como que traten también como de nivelarse y irse quitando tantas cargas que tienen encima, que en ocasiones las mujeres normalmente nos cargamos de esas cosas, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, era una de esas que para mí, por ejemplo, el aseo en mi casa, entonces yo decía, no, es que tiene que estar limpia tal y tal día. Y de un tiempo para acá con todo esto de la pandemia dije yo, pues ¿y qué pasa si no lo hago este fin de semana? ¿Y qué pasa si hoy, por ejemplo, quise comer, qué sé yo, huevo y un arroz y no más? ¿Qué pasa? O sea, no nos vamos a desnutrir ni nada por el estilo, es válido.
Entonces ya digo yo, y me libro de tantas cargas y estoy tranquila y estoy con mi familia y estamos aquí en armonía, ¿sí? Entonces es como una recomendación también que les quería dar frente a lo que tú estabas diciendo. Y también otro punto muy importante y es el punto de cuando sabemos realmente que tenemos tanto estrés y tantas cargas emocionales, nosotros somos los únicos que decimos hasta qué punto llegar y buscar esas soluciones. Entonces es bueno libros, estar, por ejemplo, con este tipo de interacciones que hoy en día están en Instagram, escuchar a otros expertos como te están escuchando a ti y están sugiriendo, autocapacitarse, qué sé yo, buscar esas soluciones que realmente te ayuden a buscar esa paz y te sigan librando de tantas cargas. Sí, y precisamente con eso que tú nos estás diciendo ahorita, Lady, eh, hay algo muy importante que quiero decirles, y es que muchos dirán, Gina, pero es que yo no tengo tiempo porque tengo que hacer lo de mis hijos, tengo que llevar a mis hijos con las tareas del colegio, tengo que hacer lo de la casa, tengo que trabajar ahí en la casa, a mí nadie me ayuda. Sí, digamos que esto aquí va mucho más allá. Aquí, digamos, no es que toque a unos estatus sí, o a otros no, sino que toca a cualquier tipo de persona. Y es que para poder cuidar a mis hijos, tengo que aprender a cuidarme, ¿sí? Cuidarme para poder cuidarlos. Porque si no, yo luego no puedo fomentar en ellos autocuidado. Recordemos que uno de adulto es su uno cuando es el papá o la mamá es el primer referente con el que ellos aprenden los principales hábitos, ¿sí? Entonces, Ujú. yo no puedo decirle, lávese los dientes si él nunca me vio lavándome. ¿Sí? Y así con todo. Y precisamente por eso hay algo que yo les quiero recomendar y es, no sé si algunos lo habrán escuchado, ahí me comentarán en los comentarios, algo que se llama la rueda de la vida o la llanta del balance, que básicamente, sí, yo aquí se las hice muy, digamos, muy así precaria, pero no sé si ahí la pueden ver. Hagan de cuentas como un círculo, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes, póngale que con lo típico, cualquier tapa que tengan redonda, eso les sirve. Lo importante no es, digamos, el tamaño, sino para qué es. ¿Esto para qué nos ayuda? Cada área es un área de mi vida, ¿sí? Entonces, espiritual, salud física, el área financiera, el área profesional, el área social, familiar, desarrollo personal, recreación. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Y cada una la van a poner de un color para que sea más diferente y puedan, digamos, verla ahí como distinta a las demás. Entonces, en el centro va el 0 y en el borde del círculo es un 10, ¿sí? Y entonces en cada una van a decir y van a hacer el ejercicio, digamos, muy personal cada una en algún momento, llámese ahorita o cuando, si en algún momento quieren ver la repetición de este en vivo, cómo está cada una de esas áreas, ¿sí? Acuérdense, se llama la rueda de la vida o la llanta del balance, así la encuentran por internet. ¿Y para qué? Si pueden ver, yo aquí les hice un ejemplo. Y es que dependiendo cómo está cada área de mi vida, ahí uno va coloreando hasta dónde va. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé si ahí puedan ver, por ejemplo, en la social, ahí yo coloqué hasta el 5, ¿sí? Ujú. La idea es que así podemos determinar cómo está cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida, no para criticarnos, ni juzgarnos, ni sentirnos culpables, porque ahí nos dicen que muchos estoy en el 0, sino para que miremos, ok, ¿en cuáles puedo hacer un descanso porque estamos bien, tenemos 8, 9 o 10? ¿Cuáles estoy descuidando de mí? ¿Sí? Y ojo, no es solo cuáles estoy descuidando, sino qué puedo hacer para potencializarlas, porque aquí la idea es tomar acción, ¿sí? No es sentarnos a decir culpables y a darnos látigo, porque todos tenemos cosas por mejorar y nadie está perfecto en todas estas, ¿sí? Eso no es que si estudian X profesión ya están perfectos en todas, no, nadie, ¿sí? Entonces, a la hora de la verdad, digamos que es importante que se den cuenta. ¿Dónde está ese tiempo, digamos, para mí? ¿Será que a nivel espiritual me estoy dando un tiempo para mí? ¿Será que a nivel de salud me estoy dando un tiempo para mí? Y así en todas, ¿sí? Porque a la hora de la verdad, yo no les voy a decir con qué tipo de actividades pueden plantear cómo mejorar cada uno, porque eso ya va en cada quien. Pero lo importante aquí es, y pues a mí no, yo no soy de las que me gusta, digamos, mandarle a hacer cosas, sino pues, yo ahí les doy esa opción para que lo hagan, porque ¿qué le sirve a uno?
le sirve hacer una evaluación así visual y uno puede ver exactamente cómo está. Y cuando vaya mejorando, la vamos rellenando o la vamos corrigiendo. Y miren que hagan de cuenta, es lo mismo que hacen en las empresas, o lo mismo que hacen en los colegios, o lo mismo que hacen en los hospitales cuando tienen esos informes semestrales, anuales, de cómo están las cosas, que si están bien de insumos, que cómo están, digamos, el personal, que cómo están los usuarios, que cómo están los empleados. Son esos mismos índices de satisfacción que ellos tienen, sino que aquí es, digamos, algo mucho más personal para mí. Y digamos, ¿para qué sirve eso? Para que a la hora de la verdad nos demos cuenta, ok, ¿en qué me estoy descuidando? ¿Y cómo puedo promover que eso cada día sea menos así? Y no, digamos, plantear metas a largo plazo. Yo lo que más recomiendo es metas a corto plazo. Entonces, por ejemplo, si mi meta a largo plazo es bajar de peso porque por salud tengo que hacerlo, ok, voy a hacer diariamente 20 minutos de ejercicio, los que el médico me haya recomendado. Y cuando se den cuenta, al final de la semana ya se bajó X cantidad de peso. Y al mes ya se bajó mucho más. Y en 3 meses fue mucho más. Y poco a poco, si se dan cuenta, pasito a pasito vamos llegando a la meta. Y así es con todo, ¿sí? Y digamos que es importante a la hora de la verdad. Eso no es que, ay, no, yo estoy tal vez en todas en 0 o en todas en 10, no. Hagamos el ejercicio, digamos, de una forma personal, de una forma muy, muy consciente y se darán cuenta que nadie está en todas en 0. Sino que a veces cuando uno está alterado, uno está como lleno de estrés por las situaciones, uno cree que está mal todo, que está mal la situación, que están mal los demás y que estoy mal yo, ¿sí? Aquí, digamos, es ser consciente que poco a poco podemos darnos cuenta que las cosas no están tan mal como nosotros creemos y cada cosa, así yo creo que es así, es un avance enorme para que cada día, cada una de esas 8 áreas de mi vida esté mucho mejor. Entonces, digamos, importante ahí para que lo tengan en cuenta, para que tengan como una visual, como la que decíamos ahorita de las rutinas con los hijos, de cómo están cada una de sus áreas, digamos, vitales, y a la hora de la verdad, esto nos ayuda para saber cómo estamos en todos los aspectos. Podemos hacer una mía, puedo hacer una en pareja, puedo hacer una de la familia, ¿sí? Y digamos, a la hora de la verdad, juntos vamos construyendo para que cada día pueda cada uno cuidarse para poder cuidar a los demás, ¿sí? Y aquí me gustaría decirles que es clave recordar que el ejemplo es la clave tanto en papás como mamás, por lo que decíamos que somos la primera figura de referencia de los hijos y porque somos el principal ejemplo, ¿sí? Entonces pregúntense en algún momento ahorita mentalmente, no me digas en los comentarios, sino mentalmente pregúntense, ¿ejemplo de qué soy? ¿Ejemplo de ese agotamiento o de ese burnout laboral que yo quiero hacer todo en mi casa porque nadie me quiere colaborar o nadie hace las cosas como las hago yo? ¿O soy ejemplo de autocuidado? ¿Sí? Porque el ejemplo o el espejo que yo estoy siendo va a ser lo que luego refleje en esos hijos, independientemente de la edad, ¿sí? Y ese es el mejor regalo que les podemos dar. Y depende de cada uno de nosotros. Lo que yo les digo siempre, no es sentirnos culpables, sino ser responsables. Este es el primer paso para que se den cuenta que cada cambio comienza con una decisión. ¿Y qué voy a decidir hoy? ¿Voy a decidir estar igual de lo que he estado desde el año pasado por esta situación? ¿O voy a decidir que voy a aprovechar este espacio? O incluso, si desean ver la grabación para repasar, voy a ver la grabación para decir, ok, ¿qué puedo cambiar para que poco a poco las cosas sean mucho mejor? ¿Sí? Porque a veces uno busca las soluciones en el afuera, y muchas veces están adentro. Y digamos que es clave que tengan eso presente porque a la hora de la verdad, cambios, digamos que a veces son esperables, a veces no tanto, pero pues a la hora de la verdad, importante que sepamos que de cada situación uno puede aprender, ¿sí? Por ejemplo, digamos del uso de pantallas, con los hijos es algo retador, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, yo les quiero decir que ahorita pues les compartiré mis redes, pero los que me sigan por Instagram, yo esta semana les voy a compartir, por ejemplo, un mini curso gratuito sobre el uso de pantallas, con una pediatra para que puedan documentarse mucho más de ese tema. Aquí, digamos, la idea es que se
sepan que aquí estamos para apoyarlos, ¿sí? Estos espacios son para que sepan que no tenemos que sabernos las todas, sino poco a poco ir construyendo, ¿sí? Y nadie nace sabiéndoselas todas. Ay, pero es que yo ya soy mamá, yo ya soy papá, ok, pero a veces no puede ser el superhéroe todo el tiempo, ¿sí? Y eso está mal. A veces toca dejar colgada la capa, ok. Y está mal por eso, no. Qué bueno que esos hijos lo vean a uno cuando, digamos, sabe manejarlo todo bien, pero también cuando no. ¿Y qué hace uno cuando no sabe manejar todo bien? ¿Sí? Y digamos, tengan eso presente porque, pues, a la hora de la verdad, lo que les decía, justamente hoy compartí en historias, Lady, que, pues, va a ser sobre el uso de pantallas con una pediatra y los impactos en diferentes aspectos de la vida para que ahí lo tengan presente. No es asustarnos, simplemente es educarnos. Si quieres, pues, si quieres mencionar de una vez la cuenta tuya, porque ya vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya tenemos un buen tiempo, la verdad el tema está súper entretenido, he aprendido también yo muchísimo y estoy muy contenta y yo sé que todos los que están en ese momento conectados también están súper entusiasmados. ¿A qué cuenta te pueden seguir? Sí, entonces pues, pueden seguirme en Instagram, ahí como @psicoinfantiladolescente con P al inicio. Y también, digamos, es bueno que sepan que en YouTube, 1 o 2 veces al año, desde el año pasado, comencé a implementar unos mini cursos gratuitos con diferentes expertos que ahí, digamos, tengo. Por ejemplo, hay uno que les puede servir mucho, Gina, pero es que yo lo grito, yo lo castigo. Hay uno en los que hablamos por qué los castigos y los premios no, justamente con alguien una persona certificada en disciplina positiva, así como tú, Lady, que pues tú sabes es el impacto que puede tener. Y aquí, digamos, no es darnos que nos la sabemos todas, sino lo que yo no sé, ahí lo aprendemos juntos de la mano de un experto que les traigo. Y me gustaría darles un plus, si Lady me permites, y es que claro, a veces es difícil acompañar a los hijos en esas situaciones de crisis, y con la pandemia nos dimos cuenta de eso. Ok, ya dimos el primer paso y nos dimos cuenta. Ahora lo importante es, ok, ¿cómo puedo apoyar a mis hijos para que esa salud mental no se deteriore o se deteriore lo menos posible? Y quiero hacerles una invitación, y es que justamente el año pasado por la pandemia, yo comencé a lanzar, y está, digamos, ya grabado, un video taller sobre primeros auxilios psicológicos para que ustedes aprendan cómo implementar esa herramienta con sus hijos a través de 5 pasos muy sencillos para poder cuidar esa salud mental de esos hijos. Entonces, sé que tal vez muchos dirán, Gina, pero yo no soy psicólogo. Esto está creado específicamente para papás que sepan cómo implementar esa herramienta, porque pues en realidad eso no existía, y que puedan apoyarlos en ese tipo de situaciones, porque normalmente no tenemos a un psicólogo ahí al lado cuando esas situaciones inesperadas suceden, ¿o no? Sí, ¿Qué pasa? Igual, los cursos que mencionaste están muy interesantes, Gina. La verdad, yo también voy a estarlos observando, tomando las mini cápsulas, ingresando también el canal de YouTube para ver todas esas conferencias, esas charlas que hablaste, que también son súper interesantes. Sí, y hay un plus, y es que justamente muchos ahorita están preocupados por el regreso a clases, y hace 2 semanas hablé con una psicóloga que también es directora de un jardín, que nos estuvo hablando de cómo implementar ese regreso a clases, ya sea virtual o presencial, porque pues, en su jardín ella lo está implementando de una forma genial. Entonces, para los educadores que nos estén viendo por acá o para las familias, les puede ser muy útil en este momento, muy especialmente. De verdad que sí, es también muy entretenido, muy interesante y entretenido. Sí, cuéntenos ahí si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no les haya quedado claro. Un comentario de Ani, dice que los cursos suenan muy interesantes. Sí, igual gracias, de eso sí no les digo detalles, sino todo lo pueden ver ahí en mi Instagram. Ahí en el enlace encuentran toda la información. Ahí súper pendientes. Lo siento. Okay. ¿Qué hacer con las rutinas escolares? Los adolescentes las han perdido. Digamos que algo que yo les recomiendo mucho es, llámese en una cartelera, en un papel, que digamos tenga a la mano en su cuarto, colocarlo en algún lugar visible y, ok, llegar a acuerdos de cómo van a ser esas rutinas diarias, ¿sí?
tanto los días que tiene colegio como los días que no tiene colegio, ¿sí? Y digamos que lo que les decía ahorita, un poco de la llanta del balance, también es importante implementarlo con los adolescentes, que no sea todo el tiempo que tenga solamente clases y cuando no son clases, tareas, sino que tenga otro tipo de espacios. Por ejemplo, un espacio en el que negociemos que tenga una videollamada con tus amigos o que tengamos un tiempo en el que estamos jugando un juego de mesa o que conversamos un rato o que si él, digamos, quiere dormir y no quiere hacer nada, tenga ese espacio, ¿sí? Digamos que ahorita lo que Lady nos decía, tener momentos en los que uno diga, ok, ahorita no tengo por qué hacer nada. También digamos que eso es muy sano y muy recomendable para los adolescentes. Y yo siempre les digo que pues como no son iguales que los niños, aquí la idea es negociar muchísimo más y desde el respeto. No es que yo soy el adulto y tú me obedeces, no, sino, ok, hablarle como un adulto. Mira, mi amor, tenemos que organizar cómo van a ser tus horarios de las clases, de las tareas y tus tiempos libres. Entonces, en tus tiempos libres, ¿qué te gustaría hacer? Y ahí él puede decir, no sé, videollamada con mis amigos, o me gustaría tocar guitarra, o me gustaría ver una película, o me gustaría leer algo. Ok, y digamos que quede todo por escrito y arman un horario así como el que le arman uno en el colegio y lo ponen en un lugar visible y ahí que quede con el nombre de él, que digamos que quedó de acuerdo, y se tiene, digamos, también ese tipo de cosas. Algo que yo les recomiendo mucho es que esos tiempos libres no sean 100% pantalla, ¿sí? Porque pues, de esto no voy a hablar mucho porque en ese mini curso lo hablamos con la pediatra, pero digamos que es bueno que haya tiempo en otro tipo de cosas para que ese cerebro se siga nutriendo de diferentes habilidades y pues de fortalecer las que ya se tienen. Aquí dicen que de hecho, el sábado tuve ese mismo problema, no tenía ganas de limpiar y creen que si no se hace está mal. Algo que, digamos, yo pues les recomiendo mucho en ese tipo de cosas es que, lo que les decía, ¿no? Uno no tiene que ser 24/7, estar así perfecto, cual foto de Instagram editada, no, así no funciona. Lo que yo sí les recomiendo del tema es importante también tener esos tiempos especiales para mí. Que si yo me quiero meter en una tina, listo, que sepan que mamá o que papá tiene su tiempo especial en su vida, ¿sí? Y qué bueno que cada miembro en la casa tenga un tiempo especial que es no negociable, que haga lo que le gusta, ¿sí? Y que sea un tiempo de él o de ella con ella, ¿sí? Haciendo eso que les gusta, que les estresa, que como que lo desconecta y a la hora de la verdad le genera bienestar, porque acuérdense que por esta situación, digamos, nos preocupamos mucho por la salud física, pero a veces dejamos un poquito de lado su salud mental, y las dos son importantes. Gracias, Gina. Gracias por ese súper aporte. De verdad que sí, yo creo que ya podemos dar por terminado esta en vivo y la verdad que me llevo demasiado aprendizaje. Te felicito y te agradezco una vez más por tu tiempo. Y a todos los que participaron hoy de esta charla tan llena de aprendizaje, de conocimientos, de verdad que gracias por estar conectados con nosotras. Sí, yo, si me lo permites, Lady, solo me gustaría decirles algo chiquito y es un día a la vez, ¿sí? A la hora de la verdad, con esto no es que de hoy a mañana tengamos que ser el papá 10, la mamá 10, la mujer 10, el hombre 10, no. Un día a la vez, ¿sí? Digamos, implementen esa llanta del balance conforme vayan viéndola. Verán que poco a poco, cada día es más fácil y menos difícil que el anterior. Sin pensar a largo plazo, sino poquito a poco. Así es. Muchísimas gracias por ese tip. Muy importante, de verdad que sí. Que tengan una noche y ya saben, ahí están todos los datos de Gina. Esta grabación va a quedar en mi cuenta. Igual voy a mencionarte a ti también para que la puedan seguir viendo. En el canal de YouTube tuyo también va a estar, según lo que tengo entendido. Entonces va a estar en varias redes sociales. Y yo también ahí les estaré avisando y acuérdense que pues me pueden seguir como @psicoinfantiladolescente, compré al inicio. Mensualmente elegimos juntos el tema. Entonces, si desean aprender de un tema, estar pendiente, digamos, cada mes y ahí juntos vamos aprendiendo de la mano. Así es. Muchísimas gracias. Feliz noche Bueno, a todos. bueno, chao. Okay, bye.